I really would like my old life back where I could walk the streets like a normal person. El miércoles 25 de octubre del año 2006, en Florida, se anunció el ganador de la lotería del premio gordo, $3 millones. La posibilidad de que te tocara este premio era de 69 entre 292 millones, así que a quien le tocó era muy afortunado. Sin embargo, nadie fue a reclamar el dinero. Durante los siguientes sorteos, nadie ganó el premio grande, así que se fue acumulando a esos 3 millones, hasta el punto en el que el 15 de noviembre de 2006, el premio subió a $30 millones. Un hombre que soñaba con vivir una vida mejor compró la lotería ese mismo día y sorprendentemente ganó los 30 millones. ¿A quién no le solucionan la vida 30 millones? Pero cuando aparece tanto dinero de golpe, te conviertes en nadie para tu entorno. Todos quieren tu dinero. En el caso de hoy veremos cómo la riqueza repentina puede convertir tu vida en un completo infierno, porque cuando hay tanto dinero de por medio, los amigos, familiares y demás dejan de tratarte como un ser humano. De repente lo único que quieren de ti es tu dinero y algunos van a hacer hasta lo inimaginable para conseguirlo. Hoy vamos a hablar sobre un caso muy interesante. Os prometo que cuando estaba buscando la información de este caso alucinaba porque pensaba todo el rato, esto no puede ser real, parece la trama de una película. Y en mitad del caso me estaba agobiando al sentir cómo se sintió el protagonista de esta historia. Antes de empezar con este caso, voy a dejar por aquí mis redes sociales y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y deja un me gusta. Y ahora empecemos con el loco caso de Abraham Shakespeare. Abraham Shakespeare, un hombre afroamericano de 41 años, nació el 24 de abril de 1966. Vivía en Lakeland, una ciudad ubicada en el condado de Polk, en el estado de Florida, Estados Unidos. Vivía en una pequeña casa que compartía con su madre y en un barrio bastante desfavorecido. Abraham pasó la mayor parte de su vida viviendo en la pobreza, la discriminación y los problemas con la ley. Sin embargo, y a pesar de ello, fue descrito como un hombre que siempre se mantenía afable y tranquilo. Era un hombre bastante reservado, pero muy querido en su comunidad. No tenía ni cuenta bancaria, ni tarjeta de crédito y mucho menos ahorros. En el 7º grado abandonó la escuela y eso lo dejó con pocas oportunidades para prosperar. También formaba parte de una bolsa de trabajo, una red de trabajadores independientes que podían ser contratados según las necesidades para diversos trabajos. Él aceptaba cualquier trabajo que hubiera disponible, desde lavar platos, barrer suelos, recoger basura, lo que fuera. Así que pasaba la mayor parte de su tiempo trabajando, en lo que saliera. Aún así se le hacía muy difícil llegar a fin de mes, vivía en la pobreza junto a su madre. También trabajaba como ayudante de camionero para una empresa de distribución de alimentos. Tenía un hijo de 5 años y apenas podía pasarle la manutención a la madre de este. A Abraham le gustaba en su tiempo libre pasear hasta el lago Hollingsworth y mientras paseaba por ahí se imaginaba algún día ser el dueño de una casa con vistas al lago. Y en este contexto llegó el día miércoles 15 de noviembre. Abraham y un amigo suyo llamado Michael Ford emprendieron un viaje de carretera para entregar carne a restaurantes de comida rápida. No mucho después de partir de Lakeland se detuvieron en una tienda de conveniencia en la ciudad de Frostproof. Michael bajó del camión y entró a la tienda a comprar un refresco y cigarros, pero antes le preguntó a Abraham si él quería algo. Abraham le dijo, cómprame un par de billetes de la lotería. Michael lo hizo, luego salió y le entregó a Abraham sus 2 billetes de lotería. Abraham solo llevaba $5 encima, era todo lo que tenía. Le pagó $2 a Michael, que fue el coste de los billetes, y los $3 restantes se los dio a un hombre sin hogar. Transcurrió el día y llegó la noche, el momento en el que se transmitía la lotería de Florida. Los números anunciados del premio gordo eran el 6, el 12, el 13, 34, 42 y 52. Abraham, mientras miraba el televisor, se quedó en completo shock
porque era el ganador de 30 millones de dólares. Cuando ya se anunciaron los ganadores y se repartieron los premios, Abraham apareció en televisión para celebrar su premio y recibió un cheque con 30 millones impresos en letras grandes. A partir de ahí tenía dos opciones, o bien recibir el premio en incrementos anuales, es decir, 1,5 millones de dólares durante los siguientes 20 años, o recibir un pago único inmediato menos el 25% de impuestos. Abraham escogió la segunda opción, así que le quedaron, restando los impuestos, 17 millones de dólares para él. Le había cambiado la vida por completo. Con 41 años solo había conocido la pobreza y de repente era millonario. Todos los paseos por el lago soñando con tener una casa ahí, todos sus sueños de repente podían hacerse realidad. Mientras cobraba el premio, dijo: ya no tengo que luchar más. Entonces, ¿qué es lo que hizo Abraham con 17 millones de dólares? Imaginar de repente de un día al otro tener 17 millones de dólares. Es muy complicado saber qué tienes que hacer, porque cualquiera dice: sí, me compraría esto, pagaría estas deudas, me compraría lo otro, pero ojo, es muy complicado porque el dinero, por mucho que sea, puede volar si no se gestiona bien. Así que tras ganar la lotería, lo primero que hizo Abraham con el dinero fue saldar sus deudas, incluyendo deudas que tenía de manutención de su hijo. Creó un fideicomiso de $1 millón para su hijo y le aconsejaron buscar un asesor financiero para gestionar bien el dinero, porque aunque te toquen 40 millones, si no los gestionas adecuadamente y con cautela, así como vienen, se van y no te das ni cuenta. Así que se lo aconsejaron, pero él respondió lo siguiente: no creo necesitarlo, no dejo que las cosas materiales me dominen, tengo un presupuesto ajustado. A pesar de que de repente era millonario, Abraham continuaba yendo a comer al Denny's de su barrio, recogía monedas del suelo si se las encontraba y pasaba el día en su barrio de toda la vida. Le ofreció a su madre comprarle una casa nueva, pero esta lo rechazó. Así que en lugar de eso, pagó por completo la casa en la que ya vivía, dejándola completamente libre de deudas. Su siguiente paso fue fundar empresas filántropas dedicadas a ayudar a los más necesitados, y también se dio algunos caprichos, que lo veo bastante normal, como comprarse un coche, ropa, un reloj. El reloj Rolex se lo compró en una casa de empeños y una casa de $1 millón al norte de la ciudad, en una exclusiva urbanización privada en Red Hawk Band Drive. La casa era de 2 plantas, 4 dormitorios, 4 baños, electrodomésticos de acero inoxidable, encimeras de granito, vestidores, chimeneas, una suite para invitados, garaje doble, o sea que una casa muy completa y lujosa. Tenía una terraza privada con piscina y spa. Abraham siempre había soñado con esa casa y ya la tenía. Su nuevo estilo de vida a él como persona no lo cambió. Se mantuvo humilde y era el mismo hombre de siempre. Pero quien sí que cambió fue todo su entorno con él. En cuanto sus amigos, familiares, conocidos se enteraron de que había ganado el premio de 30 millones, comenzaron a acercarse a él como buitres con historias de dificultades económicas para que les diera dinero. Abraham era una persona comprensiva que pensaba con el corazón y realmente ayudó a todo el que se le acercara a pedirle ayuda económica. Pagó facturas de todos sus amigos, familiares, tratamientos médicos. Incluso pagó la creación de nuevos negocios para sus amigos, que realmente lo veo súper bien hacer esto. O sea, no debe haber nada mejor que ganar esta cantidad de dinero y no solo solucionarte la vida a ti, sino poder solucionársela a todo tu entorno. Es lo mejor que te puede pasar, pero hay que ir con mucho cuidado, porque si solo sale dinero y no entra más, es un problema. Y en este caso lo iremos viendo. La realidad era que para Abraham todo esto eran préstamos. Le prestaba el dinero a estas personas, no les decía que se lo regalaba, pero nadie nunca le devolvió ni $1. Todos pensaban: eres millonario. Cuando él preguntaba que cuándo le devolverían el dinero, se encontraba siempre con excusas y quejas, en plan: tío, si has ganado 17 millones de dólares, ¿por qué te tengo que devolver nada? Lo tienes todo. Algunas personas incluso se enfadaron con él por pedirles el dinero de vuelta, pero Abraham solo veía cómo el dinero en su cuenta bajaba y bajaba y bajaba. De repente tenía 17 millones y al cabo de unos meses tenía 13 millones y así se va acabando el dinero. Compró su casa, ya no tenía 1 millón, compró tal para su familia, menos facturas de sus amigos, tratamientos médicos de sus amigos, que en Estados Unidos no son baratos. Quería pagarle la vida a su hijo. De repente todo fue bajando muy rápidamente porque no le decía que no a nadie. Comenzaron también a surgir conflictos en la familia de Abraham. Si le daba a uno, el otro también quería lo mismo. Si le compraba un coche a un primo, todos los primos, todos los tíos, todo el mundo también quería un coche. Todos querían que compartiera el dinero con ellos, todos querían parte del dinero.
Abraham dijo que ganar la lotería en realidad lo hizo sentir miserable. La gente lo paraba constantemente en la calle. Las personas se volvieron falsas con él, interesadas. Su teléfono sonaba sin parar, gente pidiéndole favores a todas horas. En una ocasión estuvo 30 minutos charlando con su hermano y durante esa media hora recibió 8 llamadas de personas diferentes pidiéndole dinero. Y él le decía que sí a todo el mundo. Incluso recibió una carta de un preso pidiéndole $1000. Él se rió y le envió $50. La hermana de Abraham dijo que él era un hombre muy dulce como para decirle que no a alguien, y debido a que le decía que sí a todos, nunca encontraba la paz. Cada vez recibía más exigencias de todo el mundo. Toda esta situación comenzó a afectar su salud mental. Durante todo el día empezó a dormir y durante las noches salía a pasear por Lakeland. Esto creo que es algo que también le pasa a muchas celebridades. He visto historias de celebridades que cuando saltan a la fama de repente ven un cambio muy drástico en su entorno con ellos. Ya no se comportan de la manera que solían hacerlo, sino que de repente son personas muy interesadas y eso se ve porque de repente la gente es muy amable contigo, muy simpática, muy cariñosa, de repente todos te quieren mucho y eso para la persona debe ser muy deprimente. Ver cómo de repente ya no sabes en quién confiar, quién te quiere por ti y quién te quiere por lo que tienes. Abraham estaba tan agobiado que decidió irse de viaje en crucero por el Caribe y luego viajó a Nueva York, huyendo de todo su entorno, quienes le exigían dinero constantemente. El compañero de Abraham, Michael Ford, quien compró los billetes de lotería en la tienda de conveniencia, estaba muy amargado y enfadado de que su amigo hubiera ganado la lotería con los billetes que él compró, y su versión de los hechos era muy diferente a la de Abraham. Michael contó que aquel día él no compró los billetes para Abraham, el día que estaban repartiendo la carne con el camión. Según Michael, diariamente compraba billetes de lotería en esa tienda para sí mismo, y ese día no fue diferente. Afirmó que ese día de noviembre, cuando salió de la tienda, se guardó los billetes en la billetera, la cual guardaba en el compartimento superior de su camioneta, y al día siguiente se dio cuenta de que habían desaparecido. Dio por hecho que los perdió, pero luego su supervisor le informó de que Abraham había ganado el premio gordo. Michael confrontó a Abraham y lo acusó de robarle los billetes. Abraham supuestamente admitió haberle robado los billetes, pero le dijo que no podía probarlo. Michael dijo que Abraham le ofreció $1 millón para zanjar el asunto, pero rechazó la oferta y optó por demandarlo. Abraham negó rotundamente estas acusaciones. Dijo lo siguiente: Michael sabe la verdad, yo sé la verdad, el Señor sabe que no lo merece. Es como dinero sucio, ese dinero no es para él, estaba destinado a mí. La versión de Abraham es que tras ganar la lotería, Michael le pidió $1 millón para poder mudarse a otro estado y emprender un negocio. Abraham estaba dispuesto a ayudarlo, pero todavía no había recibido el dinero, y le dijo a Michael: te voy a ayudar, pero ten paciencia, todavía no tengo el dinero. Pero además le dijo que le daría una cantidad menor de dinero, ya que $1 millón era excesivo. 2 días después fue cuando Michael supuestamente inventó esta historia y lo amenazó con demandarlo. Abraham le dijo: yo no te debo nada, si crees que puedes demandarme, adelante, acude a los tribunales. En ese momento, a Abraham le quedaban $12 millones del premio. Michael solicitó una medida cautelar que congelaría inmediatamente el dinero de Abraham y sus bienes, para evitar que gastara esos 12 millones que según él le pertenecían. Un juez falló a favor de Michael, es decir, que le concedieron la solicitud. El asunto llegó a los tribunales en octubre de 2007 y ganó Abraham. Había pruebas de que los billetes eran para él. Todo esto se convirtió en un espectáculo público y comenzó una guerra entre estos dos hombres que un día fueron casi mejores amigos y compañeros de trabajo. Michael, furioso al perder y no tener acceso al dinero que, según él, era suyo, comenzó a socavar la reputación de Abraham, sacando a relucir constantemente y públicamente su pasado criminal. Contó que a los 13 años Abraham robó en una tienda y fue enviado a un reformatorio juvenil estatal, donde permaneció hasta los 18. Luego acumuló diversos delitos, entre ellos allanamiento de morada, agresión y robo. De adulto acumuló 7 condenas por delitos graves y 3 por delitos menores, y cumplió 2 penas de prisión. El abogado de Abraham acusó a Michael de ensuciar la imagen de su cliente, alegando que mencionar sus antecedentes penales era un intento de distraer al jurado de los asuntos pertinentes. El abogado también cuestionó por qué Abraham robaría 2 billetes de lotería si en el momento de robarlos no tenían ningún tipo de valor, y él no podía saber que iba a tocar el premio gordo. Abraham probó que era algo habitual en él comprar la lotería. Llevó a los juzgados una bolsa enorme con un montón de billetes de loterías que había comprado a lo largo de los años. Durante un proceso con el jurado se reveló que Michael era un mentiroso.
Tras 5 días de testimonios y 1 hora de deliberación, el jurado dictaminó que Abraham no le robó los billetes de lotería a Michael Ford y se le negó cualquier tipo de ganancia de ese dinero. El abogado de Abraham declaró a los medios que la demanda de Michael se basaba en su avaricia. Inventó una historia y un plan para intentar aprovecharse de Abraham. Abraham perdonó a Michael, dijo que no le guardaba rencor porque un día fueron muy buenos amigos. Dijo, si se hubiera esperado, le hubiera dado $250,000. Ese era su plan, pero Michael no tuvo paciencia y tampoco se conformó. Quería todo el dinero de su amigo. Debe ser muy triste vivir este tipo de situaciones. Pero no todo terminó aquí. Michael rechazó las conclusiones del jurado e inició un proceso de apelación. La audiencia se programó para el miércoles 27 de mayo de 2009, al cabo de 2 años. Así que pasaron esos 2 años, Michael fue al tribunal y su apelación fue desestimada. Abraham no se presentó al tribunal y de hecho nadie lo había visto durante las semanas previas a la audiencia. Tampoco nadie había conseguido hablar con él por teléfono. Nadie se había preocupado porque corrió la voz de que se había ido de la ciudad para descansar un poco de toda esta situación. Además, había tenido otro hijo y supusieron que pasaba tiempo con su familia, aunque se había separado de la madre del bebé poco después del nacimiento. Y con esta mujer también comenzó un juicio horrible. Se rumoreaba de que la mujer se quedó embarazada a propósito intencionalmente para poder acceder al dinero de Abraham, ya que tuvo al hijo, se separó de él y lo denunció inmediatamente. La gente creyó que él había huido para descansar de todo esto, pero empezaron a correr muchos más rumores en ese momento. Decían que Abraham estaba recibiendo tratamiento médico en el extranjero o que estaba prófugo de la justicia por algún delito. Sin embargo, todos los allegados de él negaron estas afirmaciones. Llegó a circular el rumor de que había muerto por SIDA. Antes de que ganara la lotería, Abraham pasaba tiempo con un amigo suyo llamado Greg Smith, a quien ayudaba ocasionalmente en su barbería. Greg dijo que antes de que Abraham desapareciera, le dijo, desearía poder volver a ser yo mismo. Y dijo que siempre estaba triste, su personalidad alegre se había desvanecido. Greg había tenido dificultades para pagar su hipoteca, pero se lo ocultó a su amigo Abraham para no parecer un aprovechado. Un día Abraham estaba en la barbería y encontró sus documentos bancarios, y al ver que su amigo estaba en apuros financieros, pagó los $63,000 de su hipoteca. Greg aceptó pagarle $500 al mes hasta saldar la deuda. Y después de esto, Greg no volvió a saber nada de su amigo. Greg le enviaba mensajes de texto pero no recibía respuesta. El último mensaje que le envió decía, llámame, es importante. Y Abraham le respondió, hermano, estoy en un crucero, volveré pronto. Necesitaba escaparme porque toda esta gente me está molestando por dinero. Te llamo mañana, solo intento recomponerme. A Greg le pareció muy extraño esto. Conocía muy bien a Abraham y sabía que era un hombre que prefería 1000 veces hablar por teléfono antes de por mensajes de texto. Más que nada porque Abraham tenía una educación muy pobre. No sabía ni leer ni escribir. Y de repente escribía mensajes de texto súper bien. La mujer de Greg coincidió en que esto de los mensajes era muy extraño por parte de Abraham. Él volvió a enviarle un mensaje que decía, vuelve a casa, y Abraham respondió, estaré pronto en casa y te llamaré. Pero pasaron los días y Abraham nunca llamó, ni regresó. Abraham solía llamar a su hijo mayor 2 veces por semana y estas llamadas cesaron. Fueron reemplazadas de repente también por mensajes de texto. De repente dejó de llamar a todo el mundo y se empezó a comunicar por primera vez en su vida a través de mensajes de texto. Cuando le insistían preguntando que cuándo lo verían, cuándo volvería, él respondía, soy un hombre adulto y volveré a Lakeland cuando esté listo. Todo el mundo sospechaba y un allegado le envió un mensaje de texto que solo Abraham podía responder. En plan, una palabra clave, una palabra secreta, una frase que solo ellos sabían, y no obtuvo respuesta. Algunos amigos intentaron denunciar la desaparición, pero fueron desestimados por no ser familiares directos. Elizabeth, la madre de Abraham, consideró hacerlo, ya que Abraham jamás se había ausentado por largos periodos de tiempo sin llamar. Pero su sobrino, Cedric Adam, dijo que Abraham lo estaba llamando a diario. Elizabeth recibió un regalo por su cumpleaños, era de parte de Abraham, una tarjeta de cumpleaños, $100 y un collar junto a un mensaje que decía, llegaré pronto a casa, y su firma. Y Elizabeth reconoció la letra de su hijo. Llegó noviembre, Abraham llevaba 7 meses desaparecido y en el Día de Acción de Gracias decidieron ya denunciar su desaparición porque era todo muy extraño. En ese momento se sabía que Abraham salía con una mujer llamada Courtney Daniels. La policía comenzó a investigar el entorno de Abraham e interrogaron a Courtney. Ella declaró que la última vez que vio a Abraham fue la primera semana de abril, cuando él la dejó en una estación de autobuses ya que ella se iba a visitar a una amiga a otro estado. Cuando llegó a su destino
destino habló con él por teléfono durante horas y después de eso no volvió a saber nada más de él. Escuchó el rumor de que Abraham se había ido con otra mujer y cuando ella regresó a Lakeland fue a casa a hacer las maletas para irse convencida de que era verdad. En el momento previo a su desaparición, Abraham se había cansado de todo el papeleo y reuniones relacionadas con sus finanzas y le había pedido ayuda a una amiga. No le había pedido ayuda realmente. Más adelante veremos cómo fueron las cosas en realidad. Esta chica era Judy Huggins, de 15 años, quien asumió el papel de su asistente para llevar todo el tema. Y se sabe que Abraham le designó un apoderado a Judy. Esto significa que ella tenía control total de todas sus decisiones financieras y podía manejar sus asuntos cuando él no estaba. El entorno consideró esta decisión como absurda y coincido. La chica tenía 15 años. Es un poco difícil que una persona de 15 años tenga la capacidad de llevar asuntos financieros. Judy no tenía ni formación empresarial ni formación legal y algunas personas la describieron como una chica fiestera, simplemente una adolescente. Abraham firmó los papeles con Judy para dejarla como apoderada a principios de abril de 2009, poco antes de desaparecer. Judy declaró a la policía que no había visto a Abraham desde ahí y que en agosto él tenía que comparecer ante el tribunal para el tema de la manutención infantil de su segundo hijo, pero nunca se presentó. El abogado de Abraham, Howard Sitzel, declaró ante el tribunal que Abraham se encontraba fuera del país recibiendo tratamiento médico por una enfermedad no revelada. Afirmó que habló con él por teléfono en octubre. La policía no estaba segura de qué conclusión sacar, si estaba desaparecido, si se fue voluntariamente para evitar las dificultades que había tenido que enfrentar desde que ganó la lotería. Michael Ford también fue interrogado. Dijo que no había vuelto a ver a Abraham desde su batalla legal y que no tenía ni idea de su paradero. Un análisis de la cuenta bancaria de Abraham reveló que había realizado varios retiros de dinero meses previos a su desaparición. Tras analizar más, se encontraron con que Abraham había regalado todos los millones que le quedaban. Solo le quedaban $45,000 en su cuenta. El detective del caso, David Wallace, recibió una llamada de un hombre anónimo. Wallace preguntó con quién habló y el hombre anónimo respondió: no importa quién sea, estoy aquí en Miami, solo quiero que sepas que vi a Abraham en un maldito club de striptease. Buscó algo en su bolsillo y vi que era él porque se le cayó la identificación. Wallace preguntó cuándo, pero el anónimo colgó inmediatamente. Wallace sabía que en casos como el de Abraham la gente podía llamar para hacer bromas. Hay mucha gente que le parece buena idea hacer una broma durante una investigación policial o personas que quieran obtener recompensas, ya que en este caso anunciaron que había una recompensa de $5,000 por información que llevara al paradero de Abraham. Cuando pasaron 2 meses más, Elizabeth, la madre, recibió una llamada. Supuestamente era Abraham y dijo: hola mamá, solo quiero que sepas que estoy bien y que nos vemos pronto. Ella reconoció la voz como la de su hijo. Le preguntó: ¿dónde estás, cariño? Y Abraham le dijo que no podía escucharla bien porque había mucho ruido. Ella alzó la voz y él le colgó. Los detectives rastrearon la llamada. Esta llamada se había hecho desde la barbería de Greg Smith, el amigo de Abraham. Los investigadores fueron hasta la barbería y observaron desde lejos. Greg Smith fue puesto bajo vigilancia encubierta. Lo vieron conducir hasta un estacionamiento cerca de un centro comercial de Lakeland. Cuando aparcó, llegó un segundo vehículo, conducido por una mujer blanca de mediana edad, con el pelo rubio de Colorado. Esta mujer salió del coche y le dio dinero a Greg. Él se marchó y la policía lo siguió. Cuando Greg paró en un semáforo, la policía lo rodeó y lo hizo bajar. Greg estaba tranquilo y dijo con mucho gusto. Lo interrogaron y Greg admitió haber llamado a la madre de Abraham y haber fingido ser su hijo. Confesó también haber sido quien llamó al detective para reportar un avistamiento falso en Miami y se disculpó. Dijo que la mujer del estacionamiento le había pagado por hacer esas llamadas. Esa mujer se llamaba Doris Moore, más conocida como Didi. Greg dijo: pensé que le estaba haciendo un favor a Abraham al hacer esas llamadas. No sé nada sobre él, no sé dónde está, ni por qué, ni cuándo volverá. He estado intentando comunicarme con él yo mismo. La policía fue después a interrogar a Cedric Adams, el primo de Abraham, quien dijo que diariamente hablaba por teléfono con él. Cedric admitió haber mentido, dijo que una mujer le había pagado $5,000 por decir eso. Necesitaba el dinero desesperadamente y aceptó, pensando que era una forma inofensiva de ayudar a su primo, para tranquilizar a su tía Elizabeth. Cuando le preguntaron que quién le pagó, respondió que fue una mujer llamada Didi Moore, una auxiliar de enfermería que dirigía una agencia de contratación de personal de enfermería llamada American Medical Professionals. Didi Moore en el año 2008 asistió a una conferencia empresarial en Florida, donde estaba también un agente inmobiliario. Habló con él y se enteró de que este agente le estaba vendiendo una casa, la casa de $1 millón, a un hombre que acababa de ganar la lotería, Abraham Shakespeare.
Tras escuchar esto, Didi decidió escribir un artículo sobre él en una revista que salía en octubre de 2008. Consiguió contactar con Abraham para entrevistarlo para el artículo. Abraham le contó en esta entrevista que para entonces sus 17 millones se habían reducido a poco más de 1 millón. Abraham le contó cómo su historia de pobreza a riqueza en realidad fue también una historia de riqueza a pobreza, ya que los 17 millones salieron volando de su cuenta bancaria. Didi fue testigo de cómo constantemente Abraham recibía acoso por parte de quienes solo querían su dinero. Filmó junto a Abraham la entrevista en su casa. Ella le preguntó: ¿alguna vez te cansas de que te pidan dinero? Y él respondió: estoy cansado, no aceptan un no por respuesta, así que simplemente dejé que siguieran pidiendo. Dijo que no invirtió su dinero sabiamente. Didi sintió lástima por él y se ofreció a protegerlo para que no se aprovecharan más de él. Él aceptó y Didi comenzó a visitar a las personas que le pedían dinero a Abraham para presionarlos a que se lo devolvieran. Eso le decía ella a él. También fue quien se encargó de que Judy Huggins, la niña de 15 años, obtuviera el poder notarial sobre el dinero de Abraham. Didi, Abraham y Judy se reunían periódicamente para hablar sobre sus finanzas. Didi llevaba un registro de las reuniones del banco y un día se enteró de que Abraham estaba usando su dinero, el que le quedaba, en una actividad delictiva. No queda claro cuál, pero eso es lo que le dijo ella a la policía. Y ahí lo eliminó como firmante autorizado. Entonces solo ella y Julie pasaron a tener poder sobre su dinero. En la entrevista, Didi animaba a Abraham a vivir su vida, le preguntaba dónde te gustaría ir y él respondía: no me importa, no soy exigente. Didi le sugirió que se fuera a California y empezara a vivir su vida sin darle dinero a los demás. En ese punto de la entrevista, porque la estaba viendo la policía, Abraham le pedía a Didi, supuestamente, eso dijo ella, que apagara la cámara. Y luego ella le preguntó: ¿vas a extrañar tu casa? Y él respondió: sí, pero la vida sigue. Así que Didi en ese momento pensó que Abraham iba a irse en cualquier momento. Pasados unos días, Abraham le dijo que había conseguido un pasaporte falso y que quería romper sus vínculos con todos en Lakeland. Le ofreció a Didi venderle su casa por $500,000. Ella no tenía dinero, pero llegaron a un acuerdo. Didi podría vivir en la casa y llevaría todas las gestiones de Abraham a cambio. Abraham entonces le pidió ayuda a Didi para ayudarlo a desaparecer. Según ella, le pidió que cuando desapareciera de Lakeland, difundiera rumores contradictorios sobre su paradero para que nadie pudiera rastrearlo. Le dejó su teléfono para que ella se encargara de enviarle mensajes a sus familiares y amigos. Cada vez que las preocupaciones crecían en el entorno, Didi pagaba a gente como a Greg, Cedric, para que dijeran que habían hablado con Abraham y que todo estaba bien, y para que confundieran a la policía. Con el tiempo, Didi sospechó que Abraham nunca tendría la intención de regresar a Lakeland. Afirmó desconocer su paradero, y cuando los detectives la presionaron, ella dijo que había una verdadera razón en realidad para que desapareciera: evitar pagar la manutención infantil de su segundo hijo y problemas con las drogas. Dijo que había comenzado a traficar drogas para recuperar el dinero perdido. Además, Didi dijo que tenía un vídeo de Abraham manteniendo relaciones sexuales con una chica de 14 años, aunque nunca lo mostró. Al enterarse de todo esto, los amigos y familiares de Abraham tenían claro que Didi conocía el paradero. Los detectives comenzaron a interrogarla muy seguido. Los periodistas la perseguían en público. Didi fue a visitar a Greg y le dijo que estaba sufriendo mucho estrés por toda la situación y que quería encontrar a Abraham para que todo terminara. De repente, mientras hablaba con él, su actitud cambió y se tiró hacia él y comenzó a arañarle el pecho buscando un dispositivo de escucha porque pensaba que todos estaban compinchados con la policía. Greg se apartó y le preguntó que qué estaba haciendo. Didi entonces se disculpó y dijo que estaba llena de ansiedad y paranoia y que no sabían quién confiar. Culpó a Abraham por haberla dejado a cargo de su desastre. Greg le dijo: entiendo por qué Abraham decía que eras buena amiga. Llegó a finales de enero de 2010. Didi se reunió de nuevo con Greg Smith. Comenzaron a pasar bastante tiempo juntos. Ella le contó que estaba muy asustada porque la policía intentaba cambiar su historia, pero que ella solo intentaba encontrar a Abraham. La policía estaba haciendo registros a domicilios, habían confiscado propiedades de Abraham y habían intervenido los teléfonos de todos. Le contó a Greg que Abraham estaba vinculado con traficantes de armas y drogas y que estaba muy asustada porque sentía que a la policía no le importaba si la mataban y ella se había quedado como con todo el desastre de Abraham. Las tensiones comenzaron a ir en aumento en Lakeland. La gente acusaba a Didi de haber estafado a Abraham y ella se comportaba de manera violenta cada vez que la acusaban, porque nadie se creía su historia, todos pensaban que tenía algo que ver. Didi continuaba reuniéndose con Greg y le contó que Cedric la había ido a visitar y le dijo que había contactado con Abraham. Según ella, Cedric le dijo: Abraham, mi primo, me ha dicho que quiere que yo me quede con su casa de Red Hawk a Van Drive. Y Didi no sabía qué hacer porque ella tenía el poder notarial para darle la casa. Cedric no era un chico muy creíble porque nunca daba pruebas de absolutamente nada. Didi y Greg compraron teléfonos desechables para poder comunicarse entre ellos sin la intervención de la policía.
Didi decía estar en un caos, en el caos que había dejado Abraham, y que quería encontrarlo para que dejaran de señalarla a ella. Greg la quería ayudar, también quería encontrar a Abraham. Así que una noche se reunieron en un hotel, donde Greg reservó una habitación con un nombre falso. Didi llegó la primera y se puso guantes de plástico, una mascarilla quirúrgica y cubrezapatos para que no pudieran rastrear que estuvo allí. Cuando llegó Greg se puso lo mismo. Una vez dentro, Didi le dijo: estoy harta de la situación y voy a tomar cartas en el asunto. Sacó un ordenador portátil y comenzó a escribir una carta de Abraham para su madre Elizabeth. Ella comenzó a escribir como si fuera Abraham. Escribió una carta donde supuestamente Abraham mencionaba varias razones por las que se había ido y donde desvinculaba a Didi de cualquier cosa en su caso. La carta decía: me gusta estar desaparecido y no salir en las noticias. He pasado por mucho, mamá, ya sabes, estoy cansado. No te preocupes por Didi. Hay demasiada gente que sabe por qué me fui. Le di suficiente dinero a Didi, pero no debería de haberse involucrado, así que ahora tiene que asumirlo. Todavía no sé escribir bien. Un buen amigo está escribiendo esto por mí. Nos vemos, lo prometo, solo dame un poco más de tiempo. Imprimieron la carta, la metieron en un sobre, limpiaron la habitación y fueron hacia la casa de Elizabeth, y Greg depositó la carta en su buzón. Pero la esperanza que tenía Didi de que esa carta se hiciera pública y la desvincularan del caso se desvaneció, porque los periodistas fueron a casa de Elizabeth y ella no mencionó nada de ninguna carta. En su lugar, la recompensa por información de la investigación policial aumentó a $10,000. El sheriff del condado anunció que nada los llevaba a pensar que Abraham siguiera vivo y oficialmente nombró a Didi Moore como persona de interés. Didi llamó a Greg histérica, expresándole su preocupación de que la policía pensara que Abraham estaba muerto y que la consideraran sospechosa. Y Greg le dijo: no hay cuerpo. Didi respondió: sí, pero a esos imbéciles no les importa. Solo intentan culparme de algo que yo no he hecho. Jamás haría nada para lastimar a otro ser humano. Lo único que hice fue intentar ayudar a Abraham. Horas más tarde, Didi y Greg se encontraron en una estación de servicio en Plant City. Didi corrió hacia Greg gritando súper emocionada: alguien me ha llamado para avisarme de que Abraham ha sido visto cerca del lago Walden. Ella misma fue y dijo haberlo visto. Greg se dirigió hacia allí junto a ella, pero ya no había nadie. Los días continuaron pasando y Didi seguía siendo la sospechosa principal del caso. Greg le dijo: Didi, necesitas que alguien se encargue de esto, que asuma la culpa. Busca a alguien que esté a punto de cumplir una larga condena y llega a un acuerdo con él. En plan que llegara a un acuerdo con alguien que iba a entrar a prisión para que hiciera una declaración falsa sobre haber asesinado a Abraham y dejaran a Didi en paz. Ella estaba súper entusiasmada con esta propuesta y le preguntó si tenía a alguien en mente. Y Greg dijo que tenía a su primo llamado Mike Smith, quien estaba a punto de entrar en prisión para cumplir una condena de 25 años por delitos de drogas. Didi se abalanzó con lágrimas en los ojos y le dijo que estaba muy agradecida de que le ayudara. Y él le dijo: he estado contigo desde el principio y estaré hasta el final. Ambos fueron a visitar a Mike Smith. Le dijeron que le pagarían $50,000 si confesaba a la policía que Abraham le debía dinero por una transacción de cannabis. Fue a enfrentarlo. Abraham le pidió a Didi que sacara el dinero para pagarle a Mike. Ella se negó. Mike confrontó a Abraham. Hubo un enfrentamiento. Abraham sacó un arma, Mike otra, y lo mató en defensa propia, porque si no Abraham iba a dispararle a él. Mike aceptó. Dijo: de todos modos iré a prisión y estos $50,000 me van bien para que mi familia pueda seguir adelante sin mí. Didi le dijo a Greg que empezaba a preocuparse de que Abraham en realidad estuviera muerto. Le dijo que sospechaba que un hombre llamado Ronald, el peor de los traficantes de armas y drogas, dijo que Abraham había tenido relación con él. Según Didi, ella fue a ver a Ronald y le dijo que si sabía algo de Abraham. Él le dijo que estaba bien y ella le dijo que sospechaba de él. Ronald se puso agresivo y amenazó a Didi con matarla a ella y a su hijo adolescente. A partir de ahí empezó a pegar notas amenazantes en la puerta de Didi, así que ella estaba segura de que Ronald asesinó a Abraham. Greg la animó a sobornarlo para que les diera información clave y poder culpar al verdadero asesino, pero Didi dijo que en verdad se sentía mejor si continuaban con el plan de Mike, quien estaba dispuesto a asumir la responsabilidad del asesinato de Abraham y así no se iba a meter en problemas con Ronald. El único problema era que Mike hizo una petición. Les dijo que para aceptar asumir la culpa necesitaba un cuerpo, si no nadie se podía tomar en serio su historia.
confesar un asesinato pero no saber dónde está el cuerpo? Didi le dijo, no hay cuerpo, así que vamos a implantar tus huellas y ADN en un arma, la esconderemos y tú dirás a la policía dónde está el arma para hacerlo creíble, pero dirás que no vas a decir dónde está el cuerpo. Mike se negaba, no quería llevar a cabo un plan sin un cuerpo. Pensaba que la policía se daría cuenta de que estaba mintiendo y encima dijo que conocía un caso en el que un preso asumió la culpa de un asesinato, pero luego la persona asesinada apareció con vida y él fue acusado de fraude con cargos peores de los que le iban a caer por asumir la culpa. Esto hizo dudar a Didi y pensó que debería confrontar a Ronald. Le dijo a Greg que se pondría en contacto con él y que la próxima vez que se vieran le contaría qué había pasado. Cuando Greg y Didi volvieron a encontrarse días después, Didi le dijo que se puso en contacto con Ronald y que él le confesó todo. Dijo, Ronald me ha dicho que Abraham se puso en problemas con los narcotraficantes y fue asesinado y enterrado en su propiedad de Lakeland, en el jardín, en su patio. Entonces Didi armó un plan. El lunes 25 de enero de 2010, Didi reunió a Greg y a Mike. Le dio a Mike la tarea de desenterrar el cuerpo de Abraham del jardín de su casa y tenían que buscar $67,000 de Abraham que había escondido por ahí. Didi trajo herramientas de excavación y productos de limpieza y llevó a Mike justo al lugar donde el supuesto Ronald le había dicho dónde estaba el cuerpo. Así que ese era el plan. Greg y Mike tenían que ir por la noche a la casa, desenterrar el cuerpo, buscar el dinero y Didi no iba a participar en esto. Pasó el día y al llegar la noche, cuando se suponía que Greg y Mike debían estar desenterrando el cuerpo, Didi recibió una llamada. Era Greg gritando, ¿qué demonios haces? Hemos llegado para realizar la excavación y nos hemos encontrado con una gran presencia policial. La policía no llegó a verlos porque Mike y Greg salieron corriendo y acusaron a Didi de haberles tendido una trampa. Didi le dijo, te juro Greg, no sé nada de esto. Y Greg dijo, reunámonos ahora mismo. Didi no quería quedar con Greg, pero a regañadientes aceptó reunirse en el estacionamiento del centro comercial de Lakeland. Se sentaron en el coche de Greg y comenzaron a discutir las opciones que tenían. Greg le dijo que la policía había recibido un soplo y Didi dijo que ella no había sido. De repente dos coches entraron a toda velocidad al estacionamiento y se detuvieron junto al coche de Greg. Dos detectives bajaron y arrestaron a ambos. Inmediatamente en comisaría, Didi comenzó a decir que Greg había matado a Abraham, pero en el interrogatorio los detectives le dijeron, ¿sabes que Greg no lo mató? Ella insistía en que Greg era el culpable y entonces Didi recibió una noticia que la dejaría impactada. El detective la miró a los ojos y le dijo, Greg no ha matado a nadie, porque Greg está trabajando con nosotros desde el principio. Este ha sido un plot twist que yo no me imaginaba durante mi investigación de este caso. Volviendo atrás, Greg conoció a Didi porque Abraham se la presentó al principio. Desde el principio Greg se olía algo raro y advirtió a Abraham que no se fiara de ella, que tuviera cuidado, que no le gustaba a Didi. Ella era una mujer que quería dinero. Desde pequeña fue muy consciente del poder del dinero y el privilegio de la riqueza, y creció muy avergonzada de que su familia fuera pobre. En la adolescencia, Didi hacía que sus padres la dejaran lejos cuando quedaba con sus amigos, porque no quería que nadie viera el coche tan barato que llevaban. Sus padres no podían permitirse ropa, coches ni nada. A los 22 años, Didi sufrió un accidente de tráfico, una colisión frontal. Los dos ocupantes del otro vehículo murieron y solo ella sobrevivió. A partir de este evento, la madre notó un cambio en Didi. Dijo que se volvió errática. Su comportamiento se volvió errático y se preguntaba si su hija había sufrido una lesión cerebral no identificada. Didi comenzó trabajando como auxiliar de enfermería, pero no le pagaban bien. Siempre estaba obsesionada con el dinero y empezó a montar un negocio de venta de móviles prepago. La atraparon robando $60,000 del negocio. Luego fue atrapada robando en una tienda y arrestada también por emitir un cheque sin fondos. No pagaba las cuotas de su coche y fue desalojada por no pagar el alquiler de su casa. A mediados del año 2001 debía más de $50,000 en deudas. En esa época, cuando debía este dinero, fue encontrada en una casa en Lakeland con las muñecas atadas y cinta adhesiva y declaró a la policía que 3 hombres hispanos tatuados la habían asaltado a punta de pistola en su coche, secuestrado y violado, y la habían arrojado a una zanja antes de huir robándole el coche. Pero la policía descubrió que todo era mentira. Didi había pagado a un cómplice para que le ayudara a organizar el ataque y así poder reclamar el seguro de su coche robado entre comillas.
Fue condenada por fraude de seguros y por denuncia falsa de un delito y se le impuso 1 año de libertad condicional. En 2006 fue acusada de robar $60.000. Enfrentó 2 demandas de su empresa American Medical Professionals por servicios no remunerados y después de eso fue cuando asistió a la conferencia de pequeñas empresas que la llevó a enterarse de la historia de Abraham Shakespeare, ganador de una lotería de $30 millones. Cuando conoció a Abraham comenzó a controlar por completo su dinero. Los investigadores descubrieron que Didi pasó mucho dinero de la cuenta de Abraham a su empresa, American Medical Professionals. Con ese dinero se compró joyas, coches de alta gama, salía a restaurantes, viajes, mientras aparentaba estar ayudando a Abraham a recuperar el dinero que había prestado a otros. Los detectives desde el principio sospechaban de Didi, pero no tenían ninguna prueba para arrestarla, y es entonces cuando decidieron llamar a Greg Smith y pedirle cooperación. Greg también sospechaba de Didi, por lo que aceptó. Dijo: "Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, estoy totalmente comprometido". Greg siempre grabó todas las conversaciones que tuvo con Didi a escondidas. Ronald no era real, desde el principio lo supieron. Didi siempre contaba historias descabelladas sin parar. You were able to contact Ronald, and Ronald told you right where that body was at. Really? But you can't get a hold of Ronald, but you got a hold of Ronald then. Come on, it's over. I told him I had to meet him back later to make sure. Didi, there's no Ronald. Cuando Didi escribió la carta para la madre de Abraham, cuando la dejaron en el buzón, minutos después la policía la cogió como prueba, porque Greg llevaba un micro. Así que Elizabeth nunca llegó a leerla. Greg se metió en una situación en la que todo el mundo lo veía con Didi, todo el mundo lo señalaba como sospechoso, como cómplice de Didi, pero él estaba compinchado con la policía durante todo el tiempo. Mike Smith no era el primo de Greg, era un policía encubierto, y gracias a ello Didi los llevó hasta el cuerpo de Abraham. Cuando le contaron todo esto a Didi, rompió a llorar y comenzó a contar una historia descabellada sobre que Ronald, el narcotraficante, había asesinado a Abraham. No sirvió de nada porque comprobaron que Ronald no existía. El exmarido de Didi fue a la policía a decir que le prestó una excavadora en abril de 2009 a Didi porque según ella tenía que cavar un hoyo grande para enterrar escombros. Después de hacer el hoyo, llamó a un contratista de cemento que terminó de tapar el hoyo con una losa. Didi admitió que enterró a Abraham y que estaba debajo de esa losa, pero intentó culpar primero a Cedric Adams, el primo, al abogado Howard Stitzel. I watched Cedric shoot him. I was in the room. It's a drug deal that went back, and the guy's name is something. I just found it out. But I'm telling you, Cedric took the gun and in cold blood did not even hesitate to shoot the man, and I seen it happen. Look at all the stuff you did, Didi. Look at all the stuff you've done. If there's ever been some kind of cover-up, you did it on this case. Luego dijo que ella y Abraham se pelearon por dinero y que él la agarró del cuello y ella empezó a perder el conocimiento. Alguien disparó a Abraham, pero ella no vio quién fue, pero sospechaba de que hubiera sido el hijo de 14 años de Abraham, por los temas de la manutención o del dinero. Los detectives no se creían nada y entonces ella cambiaba de historia constantemente. Dijo incluso que su anciano padre enfermo fue quien lo asesinó. Fue descrita como una estafadora profesional y una diabla disfrazada. Fue acusada de asesinato en primer grado y el juicio comenzó en noviembre de 2012, 6 años después de que Abraham ganara la lotería. La fiscalía argumentó que Didi le había lavado el cerebro a Abraham, haciéndole pensar que su hijo menor no era suyo, que no tenía que pasarle la manutención infantil porque la mujer con la que tuvo el hijo le fue infiel y el bebé seguramente no era de él. Y lo manipuló convenciéndolo de que todos querían su dinero menos ella, que solo quería ayudarlo y protegerlo. Cuando Abraham se dio cuenta de que Didi tenía malas intenciones, la confrontó y entonces ella lo disparó con un revólver y lo enterró en el patio trasero. El juez la describió como una mujer fría, calculadora y cruel. Dijo: probablemente la persona más manipuladora que este tribunal haya visto. Abraham Shakespeare fue tu presa y tu víctima. El dinero fue la raíz del mal que trajiste. La madre de Abraham, Elizabeth, se oponía firmemente a la pena de muerte ya que era muy religiosa, así que la fiscalía no la impuso. Pero fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Elizabeth agradeció a los detectives ya que dijo que sin su dedicación y persistencia, tal vez nunca se habría descubierto qué sucedió con su hijo. Didi nunca paró de inventar historias. Más adelante, desde prisión, dijo que Greg mató a Abraham tras descubrir que mantenía una aventura con su mujer. Y hasta el día de hoy
dice ser inocente y continúa inventando historias. Las personas que ganan la lotería suelen ser objetos de acoso, estafas, extorsiones, robos, solicitaciones, secuestros, homicidios. Por lo tanto, se recomienda que cuando alguien gana la lotería debe guardar silencio, hacerlo de forma anónima, contratar a un abogado y mantenerse completamente en el anonimato. Cuando Abraham ganó la lotería, en su estado se exigía que los ganadores debían revelar públicamente su nombre y ciudad de residencia, lo que me parece una completa locura. Pero Florida introdujo una nueva ley para que esto no vuelva a suceder. Tras la condena se recuperó algo de dinero, no mucho, pero el dinero fue depositado a un fideicomiso para sus hijos. Uno de los abogados de Abraham, llamado Jim Valente, dijo que Abraham en el año 2007, durante las demandas con Michael y demás, le dijo: estoy muy cansado, me gustaría volver al día antes de ganar este dinero. Y esto es todo sobre el caso de hoy, que me parece un caso completamente impactante. Muy impactante el peligro que corres si ganas esa cantidad de dinero de golpe y todo tu entorno se entera. Al final, todos actuaron de manera bastante interesada con él. Se puede ver desde muchos puntos de vista porque dices, bueno, una persona gana 17 millones, ¿cómo no le voy a pedir 1 millón? Pero claro, no solo le pides tú el millón, se lo piden 100 personas más. Y no se da abasto. Si se empieza a dejar dinero a todo el mundo, imaginaros la gente que tenéis familias muy grandes, que de repente ganes 15 millones y sientas que le tienes que dar 1 millón a cada familiar, ya está, si tienes 15 familiares ya se acabó, ahí se queda todo. Y también el agobio de sentir que de repente eres rico y todo el mundo en tu entorno es un aprovechado y un interesado. La gente que antes no te llamaba, de repente te llama constantemente. La gente que antes te despreciaba, de repente son súper amables, súper simpáticos y quieren tu dinero todos. Es verdad que en este caso la asesina fue una completa desconocida al principio que se introdujo a su vida porque estaba enferma por el dinero y quiso aprovecharse de él. Pero también es increíble en este caso que uno de sus muy buenos amigos, Michael Ford, lo denunciara, inventara toda la historia de que Abraham le robó los billetes de lotería para quedarse con el dinero. Realmente con el dinero no hay amigos. No sé si esta es la frase hecha o si hay otra, pero cuando hay dinero no hay amigos. O el dinero y los amigos no se llevan bien. Amigos, familiares, etc. Dejadme en comentarios qué opináis de este caso. Es una lástima también que Abraham se sintiera más feliz cuando era pobre que cuando fue rico. Y realmente no porque no pudiera ser feliz con dinero, sino porque su entorno no lo dejó en paz. No le dejaron sentir la paz de una vida solucionada y de poder hacer lo que quisiera. Eran exigencias constantes y presión constante de que le debía a los demás, le debía a su familia, le debía a sus amigos, de que era su obligación ayudarlos con ese dinero. Dejad en comentarios qué opináis sobre este caso. También me gustaría saber qué haríais si estuvierais en esta situación. Me gustaría leer cómo viviríais una situación en la que ganaras la lotería y todo tu entorno de repente quisiera que le dieras dinero y todos actuaran como interesados, todos te exigieran que les tienes que pagar. ¿Qué haríais? Es una situación compleja. Si os ha parecido interesante e informativo este caso, no olvidéis dejar un me gusta, activar la campanita de notificaciones, suscríbete al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!